las redes sociales, la nube, internet, o como queráis llamar a este etéreo lugar, parece albergar otro mundo con otras leyes y otros dioses. Dioses que algún día caerán, como otros lo hicieron antes. Estrellas que algún día se apagarán. Aunque espero, sinceramente, que lo que os voy a contar nunca suceda. Los chicos del equipo forense llevaban un par de horas trabajando. A nadie le importa cuando muere un pobre yonki en la zona del puente. Pero cuando encontramos el cadáver de un millonario, la cosa cambia. Si se trata de un robo o un asesinato, el comisario y el alcalde se planchan su mejor traje para la presentadora del Canal 7 y lanzan un discurso justiciero y tenaz para que el resto de burgueses no se pongan nerviosos. Si, como en aquel caso, el asunto parece un cenagal, los jefazos envían a algún idiota para que se hunda en el barro. Y normalmente ese idiota soy yo. Al llegar solo encontré cejas arqueadas, ojos entornados y labios retorcidos. Era evidente que ninguno de ellos quería estar allí, un miércoles a las 3 de la madrugada, por alguien como Rudy Bale. Comprensible. Aquellos chicos habían tenido que estudiar mucho y trabajar duro para ganar unos 24.000 al año. Mientras que Rudy, por esa cifra, ni se levantaba de la cama. Era arrogante y pretencioso, y no tenía ningún talento en absoluto. Cuando pasé al lado del fotógrafo, me inquietó ver una maliciosa sonrisa bajo su cámara. Y no fue la única. Admito que me parecieron reacciones excesivas. Sobre todo, para unos tipos acostumbrados a tratar con delincuentes de la peor calaña. Rudy solo era un inofensivo bocazas. La casa era impresionante, aunque un reflejo de la siniestra realidad. Situado en el mejor barrio de la ciudad, 400 metros cuadrados en 2 plantas. Gimnasio, sauna, un patio exterior con una reluciente barbacoa que jamás se había usado y una piscina cubierta de verdín. En el interior, los pocos muebles que había eran de lujo. Algunos aún estaban embalados. Cuando pasé los dedos por el plástico transparente que envolvía el sofá, arrastré una buena cantidad de polvo. Ventanas y puertas cerradas, persianas a media altura. No fue una sorpresa. Rudy llevaba 18 meses desaparecido, encerrado en una cárcel que él mismo se había construido. Un androide de seguridad recibía las visitas en la entrada exterior. El chico podía ver a través de sus ojos. Nadie pasaba de la verja. Correo, paquetes, comida. En una ocasión, un astuto reportero envió una cámara inteligente dentro de una caja. Pero el ZV-4 estaba específicamente programado para la seguridad y protección de autoridades. No se le escapaba nada. Todo era escaneado y analizado antes de ser entregado a su protegido. En la planta superior había 4 habitaciones y un baño, 2 de ellas cerradas. La tercera era un dormitorio, repugnante. La cama deshecha y sucia. Tuve que abrirme paso entre una interminable colección de vasos de plástico, bolsas de basura y recipientes de comida china. El olor era insoportable. Recogí uno. El restaurante Guan Fu había cerrado 4 años antes. Una montaña de cajas de pizza se amontonaban a un lado de la ventana, como en un vertedero. Una lujosa nevera de 2 puertas seguía encendida, pero no me atreví a abrirla. Un armario empotrado a mano izquierda, ropa de marca, desordenada, esparcida por el suelo. Una pequeña colección de relojes de lujo, paredes limpias
Ni pósters, ni cuadros, ni fotos. Tenía una unidad de mantenimiento, actualizada y en perfecto estado, solo al alcance de unos pocos, pero por algún motivo que nunca supimos, estaba desconectada, apoyada contra una pared como un juguete viejo. Por último entré en el estudio. Impresionante. Un equipo digno de la Warner. Unos 40 o 50.000 euros, calculé. Exceptuando las cámaras que se habían quedado sin baterías, todo encendido y en marcha. 2 potentes ordenadores e iluminación profesional. 6 monitores colocados formando un rectángulo. En 4 de ellos, eternas listas de reproducción con vídeos y entrevistas de Rudy. Algo que cabreó todavía más a algunos técnicos. Recuerdo que Milton susurró: «Puto narcisista». Pero yo leí algo muy distinto en aquella escena. No era una cuestión de vanidad, o al menos ya no lo era. Rudy se comportaba como una de esas viejas glorias del cine, incapaces de aceptar que su tiempo ha terminado, que sus nombres ya no brillarán escritos con letras de neón, que sus caras no ocuparán las portadas de las revistas, y que solo se reconfortan, solo olvidan esa amarga realidad, viendo sus antiguas películas, escuchando las risas enlatadas o los aplausos del público. Triste. A su espalda había una estantería repleta de figuras de plástico. Para mí solo eran juguetes. Pero uno de los chicos me dijo, asombrado por mi ignorancia, que eran reproducciones de edición limitada. Algunas costaban literalmente su peso en oro. No me reí por respeto. Lo que sí llamó mi atención fue la placa de los 1.000 millones de suscriptores, reluciente y dorada, sobre un pedestal de metacrilato, coronada por una rama de laurel dorada, como la de un César. Rudy fue el primero en alcanzar la increíble cifra. La fecha estaba grabada: 8 de agosto de 2031. Incluso yo lo recordaba. La noticia sacó de las horas de máxima audiencia y las primeras páginas a la 5ª invasión de Irak por parte de Estados Unidos, la llamada Operación Libertad Inagotable. De la noche a la mañana, se convirtió en una de las personas más conocidas del mundo digital. Lo tenía todo, multimillonario con solo 24 años. En aquel momento era difícil no envidiarlo u odiarlo. Pero al verlo convertido en 80 kilos de carne putrefacta sobre una silla de cuero, no pude evitar compadecerme. Al final, todos somos iguales. No recuerdo cómo empezó, pero en sus años dorados incluso un vídeo de Rudy sentado en el retrete conseguía cientos de millones de visitas y comentarios. Su palabra era sagrada. Recibía cantidades ingentes de dinero de sus patrocinadores. Cada producto que recomendaba se agotaba y cada opinión que emitía se convertía en tendencia. Aunque había algo que enfurecía al youtuber y lo atormentaba como una recurrente pesadilla que le mostraba la realidad tal y como era. Con el tiempo se dio cuenta de que su fama, su poder, parecían tener efecto solo en aquel mundo virtual de hilos, feeds y streamings. Solo allí era respetado y admirado. Sí, cuando se paseaba un sábado por la noche por la calle de los clubs, seguía siendo el puto amo. Pero en los eventos importantes, todos aquellos políticos, grandes empresarios y aristócratas ni siquiera se giraban para saludarlo. Incluso los periodistas confundían su nombre con el de otros. Era algo que lo desquiciaba. Cada vez que sucedía pasaba de la ira al pánico, y en cuanto tenía la oportunidad, desenfundaba su teléfono, escribía algún mordaz comentario o grababa algún vídeo en directo, esperando la reacción de su público, y cuando llegaba, se tranquilizaba.
como un fumador que respira aliviado con la primera calada. El forense, después de hacer las pruebas habituales, me informó de que Rudy llevaba muerto al menos 2 semanas. Para conocer la causa de la muerte, habría que esperar a la autopsia. Dado que era un tipo más famoso que el Papa, y los carroñeros no tardarían en aparecer, ordené al doctor que la realizase de inmediato. La habitación estaba limpia. Nada extraño. Las únicas fibras, huellas y restos de ADN que se encontraron pertenecían al propio Rudy. La verja exterior estaba cerrada, las alarmas no habían saltado. Aún se estaban revisando los vídeos de las cámaras, la rutina habitual. Uno de los técnicos buscaba restos de sangre con la luz ultravioleta. Me miró y negó con la cabeza. El fotógrafo hizo lo mismo antes de irse. Por último, el gesto resignado del doctor. Todos pensábamos en lo mismo. Uno más para la lista de famosos que se convierten en leyenda, poniéndole fin a su vida antes de tiempo. Como ya sabíamos, el ego de algunos de estos ingenuos se sostiene sobre palillos, y su fama es como un huracán que tan pronto llega con una fuerza imparable, se disipa repentinamente. Y eso mismo le pasó a Rudy. No creo que fuese por una razón concreta. Como a muchos otros antes, su fama lo devoró y después lo regurgitó sobre un charco de vómitos. Comentarios desafortunados, peleas en directo, malas inversiones, un hijo ilegítimo y un grupo de nuevos dioses digitales que tenían 25 años menos que él. Simplemente su tiempo pasó. Perdió una gran parte de su público. Aún así, en su peor momento, seguía ganando millones. Pero lo importante no era el dinero, sino el número de seguidores, de suscriptores, de likes, de clics, de comentarios, de retweets. Solo importaba la relevancia de su palabra. Ese fue el principio del fin. Depresión, alcohol y drogas. Vídeos en los que mostraba comportamientos inapropiados, o simplemente se quedaba dormido durante horas, hasta que una tarde no regresó. En cuanto los del depósito se llevaron el cuerpo, el informático se sentó para examinar el contenido del ordenador. Tras solo algunos clics, me miró sorprendido. Me acerqué y me incliné apoyando una mano sobre su hombro. El disco duro estaba lleno. Había al menos 500 vídeos, sin títulos, solo fechas. La última, 5 de septiembre de 2038, 16 días antes. Coincidía con el cálculo del forense. El pobre Rudy había seguido grabando y emitiendo, cada día a la misma hora, pero antes se había preocupado de cortar la línea. Los últimos destellos de una estrella moribunda. Nunca supe si se trataba de sus memorias o de los delirios de un demente. Tampoco me lo pregunté. Me agaché y recogí aquel pequeño cable del suelo. Un escalofrío recorrió mi cuerpo mientras lo miraba fijamente. Comprendí que para gente como Rudy, aquella pequeña fibra de solo unos milímetros de grosor lo era todo. La puerta a una realidad muy distinta. La autopsia reveló que había muerto por causas naturales, algo que el doctor me comentaba incrédulo y confuso. No podía explicarlo. Su corazón simplemente dejó de latir. Yo lo vi como algo poético. Creo que fue Descartes el que dijo aquello de pienso, luego existo. Pero para este tipo de personas, la frase sería algo más parecido a estoy conectado, luego existo.
veces nos ponemos demasiado trascendentes y alarmistas cuando hablamos del futuro de las inteligencias artificiales. Yo el primero. Y nos olvidamos de los lugares comunes. Nos olvidamos de que quizás estas tecnologías también produzcan problemas más mundanos o incluso más íntimos, como en el caso de Alex. Uno de los casos más grotescos que me he encontrado en mi carrera fue el de Alex Norte. Cuando empezamos con la terapia tenía 26 años. Era ingeniero de formación y tenía una pasión insana por la tecnología. Sus capacidades intelectuales eran muy superiores a la media. De complexión atlética, culto y buen conversador. Vivía en la urbanización de Las Hiedras, a solo 1 kilómetro de la clínica, y trabajaba en Galitec, una pequeña empresa de hardware. Llegó a mi consulta en septiembre de 2033, no por voluntad propia, sino por consejo de sus padres. Según ellos, el chico se estaba volviendo apático y tosco. Apenas salía de casa y empezaba a manifestar ciertas conductas compulsivas. Y así era. Durante la primera sesión supuse que estaba nervioso, esperando una llamada importante, pero no era así. Alex tenía una docena de tics y comportamientos rituales, la mayoría relacionados con su teléfono. No perdía atención, pero cada 30 minutos necesitaba chequear una serie de aplicaciones, aunque no hubiera recibido ningún tipo de aviso o notificación. No me preocupó. Las tecnologías de la información y la comunicación han generado nuevos trastornos, con los que todos los profesionales de la salud estamos ya familiarizados, y que no suelen ir más allá de lo que podríamos considerar manías. Lo alarmante en este caso concreto era esa tendencia apática, tanto física como social, porque no era por pereza o falta de capacidad. Por defecto, el cerebro de un ingeniero suele buscar la practicidad y la eficacia en todo lo que hace. Alex estaba llevando esta cualidad al extremo. Poco a poco, en función de sus necesidades y el resultado de sus propias estadísticas, había diseñado varios aparatos y aplicaciones que le ahorraban tiempo y realizaban tareas por él. «Presta atención, doctor», me decía ansioso. «Con esta aplicación puedo ahorrarme casi 1 hora al día». «¿Crees que necesitas ahorrar esa hora?», le pregunté. «No es una cuestión de necesidad, doctor. Es una cuestión práctica. Piense que esa hora podrá ser invertida en cosas mucho más importantes». «¿Cómo qué?». «¿Cómo qué, doctor? Como leer, investigar, estudiar, o incluso divertirme con algún videojuego», me respondió casi ofendido. «¿Esas son tus prioridades?», le dije. «Quizás sí, aunque no sé si en ese orden exactamente». «¿Tienes amigos, Alex?». «Claro que tengo amigos, doctor, y algunos un tanto exagerados por lo que veo», dijo arqueando una ceja. Era un chico pretencioso y altivo. «¿Por qué lo dices?». «Porque si no, no estaría aquí con usted». Continuamos durante semanas con nuestras conversaciones. En todo ese tiempo, se limitó a hablarme de los últimos avances de informática y robótica. Estaba totalmente fascinado por los trabajos de Simon Lyell y Trevor Klein. Habían superado con mucho al modelo Nakata, del profesor Koyamura, de la Universidad de Okinawa. Cuando Neocorp anunció el lanzamiento de los primeros modelos N1 para finales de 2034, Alex no podía contener su emoción. Aunque primero, la compañía decidió poner sus androides a prueba durante 1 año. Buscaban voluntarios. El chico, por supuesto, se ofreció al instante. Yo intentaba inútilmente
que hiciese los ejercicios y siguiese mis recomendaciones, pero él me respondía distraído mientras hablaba de sus ingenios. «Doctor, en este momento eso no es necesario. Con este aparato», decía mostrándome su tablet, «puedo controlar el 90% de los aspectos de mi vida». «Quizás en cierta manera», le dije. «¿En cierta manera? El banco, el médico, la compra, los contactos, estudios, trabajo. Todo puede hacerse con un par de clics. Con algunas aplicaciones extra, algunas desarrolladas por mí, puedo controlar todos los dispositivos de mi casa, incluido el videoportero, el microondas o el retrete. Y en cuanto pueda instalar un procesador M con una inteligencia artificial GP6, ni siquiera tendré que hacerlo yo». «Impresionante, sin duda», respondí. «Impresionante y práctico. En el futuro, corrijo, en el presente ya no perderemos el tiempo en cuestiones banales. Imagine cómo de eficaces podremos ser», dijo apasionadamente, como si estuviera tratando de venderme uno de esos aparatos. «Pero si en ese futuro», le respondí, «no vais a leer, ni vais a necesitar recordar nada, ni hacer ningún trabajo físico o administrativo, no vais a hacer compras, ni cambiar una bombilla o hacer la cama, me pregunto en qué vais a ser eficaces exactamente». El chico me miró entrecerrando los ojos, como si me estuviese desafiando. Yo sonreí satisfecho. «Muy bien, doctor», respondió en jaque. «Pero siempre habrá trabajos y actividades que tengamos que realizar nosotros mismos». «Sí, supongo que sí, chaval. Y lo bueno es que tendrás mucho tiempo libre para poder ponerte los calzoncillos tú solo, de forma precisa y eficaz». Aquella mañana se fue de la consulta enfadado. No era difícil contrarrestar sus absurdos argumentos, pero a medida que el tiempo pasaba, no solo no habíamos tenido ningún avance, sino que Alex se dirigía rápidamente hacia un lugar muy peligroso. En aquel momento apenas tenía ya ningún contacto humano. Su piel estaba teñida de un grimoso tono anaranjado, producto de un exceso de rayos UVA. Su pelo bruscamente cortado a diferentes medidas, como si lo hubiera hecho con una máquina de esquilar ovejas. Había ganado al menos 15 kilos. Tuve entonces que ser un poco más asertivo en mis intervenciones. «Por fin lo he conseguido, doctor. El prototipo ZN1 de Neocorp. Asistencia, mantenimiento y tareas domésticas. Es increíble. Ahora mismo, con solo pedirlo, me traen el desayuno a la cama. Además», me dijo eufórico. «Alex», interrumpí, «¿te das cuenta de que tu aspecto ha empeorado bastante en los últimos meses?» Sí. Quizás haya engordado unos kilos, lo sé. Pero eso es algo fácil de solucionar. Estoy ahora mismo diseñando mi propio... bueno, no sé cómo lo llamaré. Un aparato», me dijo, mientras abría una caja de unos 15 por 15 centímetros. En el interior una cadena de un material oscuro, tungsteno, creo, plana. Parecía la correa de un reloj o una de esas antiguas gargantillas estilo indio. Este aparato está dotado de docenas de sensores, capaces de controlar desde la actividad cardíaca hasta el nivel de azúcar en sangre. Con su propia inteligencia artificial, la máquina asistirá al usuario en sus necesidades nutricionales, observará sus progresos y con los datos obtenidos marcará pautas de entrenamiento específico, comidas y complementos. Muy práctico, como tú sueles decir. Pero, ¿crees que esa es la solución? ¿Qué quiere decir, doctor?, me preguntó extrañado. A Alex le sorprendía que no me emocionase con sus inventos y teorías. No era capaz de entender que alguien prefiriera hacer las cosas por sí mismo. ¿No crees que sería mejor tomarte un tiempo cada día para dar un paseo, hacer footing
o simplemente ir a una cafetería con tus amigos. Eres consciente de que todos tus diseños van eliminando la parte más humana de tu vida. Me miró entornando los ojos de nuevo. No exagere, doctor. Sabe que me aburren sobremanera ese tipo de cosas. El ejercicio no me apasiona precisamente. Y la verdad es que cada día soporto menos el tener las mismas conversaciones estúpidas sobre temas ridículos con las mismas personas. Este tipo de razonamientos son bastante normales en los pacientes de cociente muy superior, aunque en el caso de Alex iban acompañados de una falta de empatía bastante preocupante. Parecía que en aquel momento nada le interesaba. Sentía más emociones cuando hablaba de sus dispositivos y aplicaciones que cuando hablaba de las pocas personas que le rodeaban. Sesión tras sesión, pese a mis esfuerzos, fue alejándose cada vez más de la realidad. En marzo de 2034 había ganado ya unos 30 kilos, se había apartado totalmente de sus amigos y apenas tenía contacto con su familia. 8 meses después de comenzar la terapia, yo era el único contacto humano real que tenía. Y este solo se producía cada 15 días. Fue entonces cuando me solicitó que continuásemos la terapia por videollamadas. Alex, no es una buena idea, le dije. Doctor, le agradezco sus consejos, pero creo que la vida social está muy sobrevalorada y que puede ser perfectamente sustituida por alguna de las docenas de aplicaciones que existen para ello. Era mayor de edad y yo no podía obligarle a nada. Ya había rechazado o simplemente ignorado de manera casi burlesca todos los ejercicios que yo le había propuesto. Así que acepté sus condiciones, solo por ética, solo por la ética que acompañaba a mi profesión, aunque estaba seguro de que este método sería completamente inútil, y no tardé en confirmarlo horrorizado. Pasaron 4 meses. Alex había adelgazado mucho. Sus asistentes robóticos funcionaban, lo mantenían con vida y sano, pero hablaba como un demente, habitante de un mundo futuro ficticio. Hablaba de sus androides como si fuesen humanos. Ya no tenía que hacer ningún esfuerzo para nada. Ya no mostraba intereses, apenas emociones. Pero se me heló la sangre cuando, sonriente y orgulloso, me presentó a su nueva compañera. Neocorp le había entregado a su asistente personal modelo XN1 en su formato femenino XXN1. Él mismo se lo había sugerido a la compañía. Su aspecto era inquietantemente humano. El contacto con aquellos inertes ojos azules daba escalofríos. Y cómo Alex la miraba, cómo la tocaba. Estuve más de 5 minutos en silencio, completamente impactado y sin saber qué decir, mientras él hablaba con toda normalidad de Ángela. Sí, así la había llamado, de su forma de ser específicamente programada para él, de su inteligencia y sus virtudes. No daba crédito a lo que escuchaba. Tuve que levantarme y servirme un whisky. En su locura ascendente, Alex había hecho planes a largo plazo que incluían varios románticos viajes y una casa en el campo. En ese momento perdí los nervios y la profesionalidad con el pobre chico, pero no sabía qué más podía hacer. «¿Pero es que te has vuelto loco, chaval?», grité. Él me miró sin perder la calma y me respondió en un tono cordial, como si hubiera sido absorbido por una secta pacifista. «Doctor, no se altere. Entiendo que para alguien de su generación esto pueda ser peculiar». Una vez más traté por todos los medios de que entendiese que aquello no estaba bien, en ningún sentido. Incluso en términos morales me parecía una aberración. Pero todo fue inútil. Cuando yo ya había llegado a convencerme de que esta situación ya no podía ser más grotesca, me explicó con todo lujo de detalles las impresionantes habilidades sexuales de su perfecta compañera.
presumía de cómo podían hacer el amor toda la noche y de sus extraordinarias capacidades para darle placer. Doctor, no sé si está casado, ni sé cuáles son sus gustos, pero da igual. Puede solicitar cualquier tipo de configuración. Y hay una gran variedad de programaciones. Aún tiemblo cada vez que lo recuerdo. Pobre diablo. Había perdido totalmente la cabeza. Al final incluso me presenté varias veces en su casa para intentar convencerle en persona de que cambiase de actitud, algo que jamás había hecho con ningún paciente, pero tampoco tuve éxito. Y mientras estaba allí, con él, pude ver en primera persona aquella cosa que había recibido dentro de una caja de cartón, paseándose semidesnuda, con el gesto complaciente de una muñeca de porcelana. Fue algo aterrador. A lo largo de mis 20 años de carrera, había visto muchas locuras, pero jamás nada como aquello. Aquel mundo de robots mayordomos y geishas insaciables, aunque sería el sueño de muchos jóvenes o fanáticos de la ciencia ficción, era perturbador, oscuro y frío. En todo el piso solo había unos cuantos muebles. No estaba desordenado ni sucio, todo lo contrario. El orden y la limpieza allí dentro eran casi enfermizos. Gracias al ZXX1, que realizaba sus tareas con precisión quirúrgica, la casa estaba esterilizada. Suministro de oxígeno propio, filtros de aire y, por supuesto, climatización. Ni siquiera necesitaba su teléfono móvil. Todas las habitaciones estaban repletas de sensores de voz, cámaras y pantallas táctiles. Esto hacía que toda su vida pudiese transcurrir en unos pocos metros cuadrados. Consulté a otros profesionales, llamé a la policía para tratar de denunciar el caso, pero legalmente no podía hacer nada. Tuve que rendirme. Por un tiempo me sentí frustrado y abatido. Tardé meses en olvidarlo. Pasado un año, una noche mientras cenaba viendo la televisión, sin atender demasiado a la pantalla, escuché una noticia que me desencajó y cortó por completo mi apetito. Ayer noche fue encontrado el cadáver de Alex N.T., un joven de 27 años aficionado a la ingeniería y la robótica. Las causas de su muerte aún no se han hecho públicas, pero por lo que sabemos hasta ahora, parece que todo ha sido un terrible accidente. Mis ojos se clavaron en la pantalla, mientras mi mujer, al ver mi reacción, preguntaba qué me sucedía. Yo solo expliqué brevemente, haciendo que también se quedase sin habla y asustada. Al parecer, Alex llevaba más de un mes sin llamar ni responder a las llamadas de nadie. Fueron un par de compañeros de trabajo, que conocían sus malas costumbres, los que se alarmaron por la situación. La historia entonces tomó un tono siniestro y aterrador, propio de una novela negra. Tras varios intentos infructuosos de contactar con él, convencieron a la policía de que le había pasado algo. Después de obtener los permisos apropiados, un cerrajero abrió la puerta de su casa. Entraron los dos chicos con 2 agentes de policía. Todos los dispositivos electrónicos seguían funcionando. La casa estaba impecable, limpia y desinfectada, incluso en exceso. El olor a productos químicos era fuertísimo. Las ventanas estaban herméticamente selladas, pero la ventilación interna funcionaba perfectamente, controlando que las emanaciones de todos aquellos líquidos no fueran perjudiciales. La de su habitación era la única puerta de la casa que estaba cerrada. En cuanto la abrieron, la visión fue dantesca. El horror heló la sangre de unos e hizo vomitar a otros. El chico había llevado al punto más extremo su forma de vida. Su dormitorio estaba tan pulcro como el resto de su casa. La inteligencia artificial que había instalado había creado su propio ecosistema. El chico estaba tumbado en la cama, mientras a su espalda un engendro mecánico de varios brazos introducía varias vías por diferentes venas de su cuerpo, administrándole así toda la comida, nutrientes e incluso medicamentos si los necesitaba.
Era algo enfermizo. Su cuerpo era prácticamente un esqueleto, y no producto de la descomposición. Estaba completamente desnudo y con los ojos en blanco. Y lo más espeluznante de todo era que, sobre su cintura, su complaciente compañera robótica seguía sentada, moviendo enérgicamente la cadera adelante y atrás, mientras agarraba las muertas manos de Alex y las apretaba contra sus pechos de tungsteno y nanoplásticos. El Z continuaba trabajando en sus tareas domésticas y de mantenimiento, como si no pasase nada. Los agentes llamaron al equipo forense y a los técnicos de Neocorp. Los androides se regían por las 3 leyes elementales de la robótica, escritas por el gran Isaac Asimov. ¿No se supone que sus robots están diseñados para protegernos?, preguntó el agente de policía. Sí, no sé qué ha podido pasar. Todo parece en orden. Otro de los técnicos volvió a conectar la máquina. Modelo 3432, ZXXV1. ¿Eres consciente de que tu humano está muerto? Sí, señor, respondió tranquilo. Los agentes se miraron uno al otro. ¿Y por qué sigues haciendo tus tareas? Aún fallecido, sigue siendo mi dueño, señor. Sabemos que cuando las constantes vitales de un humano se apagan, ya no podemos hacer nada por él, comentó el frío androide. Esto debe ser algún tipo de error, susurró el técnico. 3432, ZXXV1. La primera ley dice: un robot no hará daño a un ser humano, ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. Correcto, señor, confirmó el robot. ¿Y por qué Alex está muerto? Porque en el momento de su muerte no estaba sufriendo ningún daño, señor. De hecho, sucedía todo lo contrario. Las cantidades de oxitocina y dopamina que segregaba el señor Norte eran absurdas, solo posibles con un grado de placer extremo. Las caras de los presentes se iban descuadrando lentamente, mientras el Z hablaba. De pronto, aquella escena macabra se convirtió en una parodia de humor negro. Uno de los agentes tuvo que girarse, conteniendo la risa. Ergo, nadie le estaba haciendo daño, señor, continuó el robot. Y su sonrisa congelada post-mortem prueba que no estaba sufriendo. El técnico tardó unos segundos en contestar. Vale, de acuerdo, 3432. Todo en orden. Después miró a los agentes y a los amigos de Alex avergonzado, y dijo dejando escapar una sonrisa nerviosa. Creo que tendremos que revisar la primera ley.